Bueno. Vamos a empezar ya nomás la clasecita para ser un poquitito puntuales. Los demás que no pueden acceder van a tener acceso a este video y también a la diapositiva en la plataforma de la facultad, que les voy a estar explicando nuevamente por mensajito cómo van a ingresar, ¿sí? Esta clase prácticamente se dio una repasadita en Fisiología 1, vamos a dar mucho mejor en Fisiología 2 el día de hoy. Necesito hacer esta introducción para posteriormente ya ingresar en la parte de aparato reproductor, específicamente la parte de cópula, de anestro y de gestación para poder entender todo el mecanismo hormonal en esas acciones. Entonces empezamos con la selección de los reproductores machos. Me presento nuevamente, soy la profesora doctora Tatiana Gaona. Y ahora vamos a ver un poquitito sobre esta clase. Bueno, primeramente me habla de que dos factores están asociados al inicio de la pubertad. En este caso estamos hablando obviamente de los toros preferentemente. Y están relacionados entre sí. Uno de ellos sería el desarrollo testicular y el otro sería la calidad seminal. ¿Por qué se dice que están relacionados? Porque generalmente se dice que a buen desarrollo testicular o a un buen tamaño de los testículos, esto se traduce en una producción alta de semen y por ende de buena calidad, pero no siempre eso es así, lo vamos a ir viendo. Y en cuanto al desarrollo testicular, podemos decir, ¿verdad?, que los túbulos seminíferos ocupan prácticamente un 81% del parénquima o prácticamente la masa compacta que se encuentra dentro del testículo. A los 8 meses ya ocupa ese porcentaje. Y en cuanto a la calidad seminal, me menciona que al menos 50 millones de espermatozoides por ml de semen tienen un 10% más de motilidad progresiva. O sea, para poder decir que tenemos una buena calidad seminal, podemos decir que el semen debe tener por lo menos unos 50 millones de espermatozoides. Y estos espermatozoides a la vez deben ser móviles. ¿Por qué? Porque si un espermatozoide no puede desplazarse desde el lugar, digamos, de inoculación del semen hasta donde está el óvulo, prácticamente no va a poder producirse la fecundación, ¿verdad? Entonces, no solamente influye la cantidad de espermatozoides, sino que también influye que estos puedan ser móviles para que obviamente puedan llegar a fecundar. Y esta motilidad tiene que ser progresiva o de avance, o sea, se tiene que ir hacia adelante, porque también hay patologías de movilidad de los espermatozoides en los cuales la colita está como doblada, entonces el movimiento de los mismos sería en círculos. Y en estos casos tampoco no pueden desempeñar la función de fecundación. Entonces podemos decir que la pubertad se completa, vuelvo a repetir en el caso de los toros, aproximadamente entre los 3 a 4 meses de haberse iniciado. O sea, la pubertad inicia, vuelvo un poquitito atrás, cuando empieza a producirse el desarrollo testicular. El desarrollo testicular no es que ya desde que uno nace ya tiene un tamaño específico o tiene una contextura específica. Eso obviamente se va desarrollando a la par que el animal y a la vez también la calidad seminal. Entonces la pubertad, obviamente, que ya es cuando empieza la capacidad
de fecundación de un toro en este caso, se completa 3 a 4 meses después de que inició la pubertad. En cuanto a la calidad seminal, engloba estos ítems. Tenemos la concentración espermática, o sea, la cantidad de espermatozoides por ml, la motilidad o movilidad, también está bien dicho, progresiva, ¿verdad? Que tiene que ser hacia adelante, y a la par la morfología normal de los espermatozoides. O sea, tenemos que tener un espermatozoide con una estructura básica, con una cabeza, cuello y cola bien formados. Estos tienen que tener capacidad de movilizarse de manera progresiva o hacia adelante, y también tienen que haber un número determinado. Y dice que continúan aumentando hasta al menos 4 meses después del inicio de la pubertad. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un dibujo hipotético, ¿verdad? De un estudio de calidad seminal, ¿verdad? Se pone una gotita de semen y se observa eso, obviamente, bajo el microscopio. ¿Y qué es lo que nosotros queremos ver aquí? Queremos ver, obviamente, la morfología espermática, ¿verdad? Si están bien constituidos en cuanto a cabeza, cuello y cola. También la parte de movilidad, cómo se mueven. Vamos a ver la movilidad individual y la motilidad masal. O sea, vamos a ver primeramente si estos espermatozoides se mueven todos juntitos. Al moverse todos juntitos se mueven como en un remolino, y a la par vamos a verlos a cada uno individualmente y ver qué tal es la movilidad, perdón, de cada uno. Si es que no tiene, digamos, una movilidad en círculos, si no tiene una movilidad hacia los lados, ¿verdad? Tiene que ser progresiva. Y también, como dijimos, los espermatozoides pueden desarrollar ciertos defectos. Estos pueden darse en cualquier sección del mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un espermatozoide normal, ¿verdad? Con una cabeza, un cuellito y una cola, un flagelo. Pueden desarrollarse ciertos defectos en la cabeza. Podemos tener una cabeza bífida, podemos tener una cabeza no es la forma normal, podemos tener cabezas más grandes, más pequeñas, ¿verdad? Con estrecheces. El acrosoma es algo súper importante, es como un casquete proteico que tiene en esta zona los espermatozoides, que sirven justamente de protección para que puedan atravesar todas las barreras hasta llegar a fecundar al óvulo. Y posteriormente, obviamente, al salirse el casquete, tiene ciertas enzimas que pueden llegar a degradar la zona pelúcida del óvulo para poder llegar a fecundarlo. También pueden presentarse defectos en el cuello, pueden tener gotas de grasa, pueden estar dobladas, pueden estar bífidas nuevamente, ¿verdad? Y la cola, ¿verdad? Pueden estar dobladitas, más cortas, más largas, ¿verdad? Que de cierta forma le van a impedir cierto tipo de movimiento. Bueno, este era un videito, voy a estar subiendo a la plataforma también para que puedan ver cómo sería la motilidad de los espermatozoides. Bueno, algo también que influye muchísimo en cuanto a el inicio de la pubertad y también obviamente en cuanto al aumento de la capacidad reproductiva de mi animal sería la nutrición. Me dice que influye sobre la edad a la pubertad. La edad crítica para el desarrollo sexual normal de un ternero macho sería entre los 3 a 5 meses, que es crítico, dice, para el desarrollo sexual. Niveles muy altos de energía desde el destete y por periodos prolongados disminuyen la calidad seminal. ¿Por qué influye la nutrición en cuanto al inicio de la pubertad? ¿Por qué? Porque la nutrición hace que se desarrolle cierta precocidad o que se adelante, digamos, el tema de la pubertad, porque la pubertad viene a la par del crecimiento de nuestro animal. Entonces, a mayor rapidez de crecimiento generalmente se asocia a mayor rapidez de pubertad y por ende la capacidad de fecundación, ¿verdad? Y en cuanto a la nutrición, entonces, ¿qué pasa con un animal que le doy un alimento muy energético? Tiende a acumular grasa, o sea, no va a ser un animal súper bien desarrollado, sino que va a estar juntando mucha cantidad de grasa. ¿Qué pasa en un animal gordo?
Generalmente un animal gordo no puede realizar muchos saltos o no puede servir a muchas hembras y también tiende a acumular mucha grasa en la base del testículo que influye en cuanto a la termorregulación del mismo y por ende la espermatogénesis no se desarrolla o se desarrolla de manera defectuosa. La raza también influye en cuanto al inicio de la pubertad. Nos menciona que las productoras de leche son más precoces o prácticamente entran más rápido a la pubertad que las de carne. En cuanto a la selección de machos, propiamente dicho, podemos seleccionar ciertos machos para posteriormente utilizarlos como reproductores al destete. ¿Cuándo sería eso, o la selección al destete? Entre los 7 a 10 meses de edad. ¿Qué voy a tener en cuenta ahí? El desarrollo testicular. ¿Por qué sería lo más importante? Porque los machos de 1 año con testículos pequeños no mejoran con el tiempo. O sea, si yo pienso seleccionar o preseleccionar, mejor dicho, unos toros a esta edad, de 7 a 10 meses, tengo que tener en cuenta el desarrollo del testículo. Si los testículos son muy pequeños, ¿qué pasa? Por ende, se dice que tengo menor parénquima testicular, que es donde prácticamente se desarrolla el semen y los espermatozoides. Al tener menor parénquima testicular, ¿qué pasa? Obviamente voy a tener menor capacidad espermática y por ende no voy a tener una buena capacidad de fecundación si es que ese toro lo utilizo para reproductor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que un animal de 1 año, yo selecciono igual, nomás era pequeñito los testículos, esto ya no va a volver a crecer. Ya prácticamente queda ahí el tamaño o digamos, la variación es muy poquita y no influye eso en cuanto a un mejoramiento. Aquí me dice que los cebuinos o las razas que tienen una jiba, ¿verdad?, en la espaldita, tienen que tener un mínimo de 23 centímetros de circunferencia escrotal. Y al año, estamos hablando, acuérdense, de 7 a 10 meses. Y al año tiene que tener, de 23, tiene que pasar a 30 centímetros. Las razas europeas, que son las que no tienen, digamos, la jiba, tienen que tener un mínimo a los 7 a 10 meses de 26 centímetros de circunferencia escrotal, significa esto. Y hay que rechazar cualquier raza, ya sea la cebuina o la europea, sin considerar otros factores si es que la circunferencia escrotal es menor a 23 centímetros. 23 centímetros para abajo se descarta. ¿Qué puedo hacer con ellos? Castrar y utilizar posteriormente para engorde. El otro tipo de selección que puedo utilizar en los toros que quiero utilizar como reproductores sería al año, que sería entre los 12 a 16 meses de edad. ¿Qué yo voy a ver en esta edad? Si estos toros presentan anomalías en cuanto a la estructura y la conformación de sus aplomos. Aplomo es prácticamente la posición que ocupa o la posición que toman los miembros con respecto al eje central del cuerpo. Prácticamente todo tiene una proporción y esas proporciones se deben respetar. A eso se refiere con los aplomos, ¿verdad? Tengo que ver si es que el animal pisa bien, si es que las pezuñas están en buena posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es súper importante en cuanto a los saltos que va a realizar el toro. También dice que me permite seleccionar por factores múltiples. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, algunos aplomos. Dice abierto de rodillas, también se le dice varo. Estas serían las rodillitas, en este caso del torito. Si se dan cuenta, son medio choquitas hacia adentro. Entonces se lo llama varo o abierto de rodillas. El valgo o cerrado de rodillas, ¿verdad?, las rodillas están hacia adentro.
Después tenemos aquí, por ejemplo, el abierto de delante, que esta zonita, ¿verdad?, es la que se abre más. El cerrado de adelante, ven cómo sería este espacio que tenemos aquí. Es muy cerradito eso. Aquí tenemos otra posición. Eso sí, también los aplomos se miran desde adelante, desde los lados y desde atrás. Todo se evidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un transcorvo, que es cuando la rodilla apunta más hacia atrás o más hacia el caudal. El corvo, cuando la rodilla va hacia adelante. Remetido es como si fuera que está plantado, ¿verdad? Que es como que el piecito se queda aquí y el cuerpo baja más hacia adelante. Y esto sería el aplomo perfecto, que prácticamente forma un ángulo casi de 90 grados desde la cruz hasta el suelo. Aquí tenemos otro, ¿verdad?, que este sería ya de la parte trasera de los garrones. Tenemos aquí, por ejemplo, recto de garrones, ¿verdad? Si es demasiado recto, no es bueno. Intermedio, esto por eso les dije casi de 90 grados. Esto sería lo recomendable. Caído o inclinado ya es muy bajito esta angulación. Y también se miran obviamente las pezuñas. Caído o inclinado, está muy bajito. Este sería el intermedio y este es recto. Ya prácticamente es como si fuera aquí la pezuñita, es como un castillito, ¿verdad? Es bastante recto. Y también, como mencioné, de atrás. Patizambo, ¿verdad?, se ven los garrones hacia adentro, el normal, ¿verdad?, de cómo forma aquí un ángulo recto prácticamente, ¿verdad? Los aplomos sería obviamente formar como un plano cartesiano del cuerpito de nuestro animal. Y combado. Hay varios, ¿verdad?, pero eso prácticamente van a dar en zootecnia. Lo mismo que les mostré hace rato, solamente con otro tipo de imágenes. En cuanto a la fertilidad después de la pubertad, tenemos que evaluar 4 cosas para ver si este macho me va a servir como reproductor. Tengo que evaluar entonces el desarrollo de mi testículo, ¿verdad?, si es que tiene el tamaño correcto, y también del escroto. El escroto sería la envoltura más externa, ¿verdad?, o la bolsa que envuelve mis testículos. Tiene que ser fina, libre de pelos, no tiene que tener mucho tejido graso, ¿verdad?, porque como les dije, eso influye en la termorregulación o en la temperatura de los testículos, que tienen que tener sí o sí 34 grados Celsius para poder desarrollar la espermatogénesis. También tengo que ver la habilidad física para servir hembras. Como les mencioné anteriormente, un toro que está enfermo, que tiene defectos de aplomo, o es muy gordo, generalmente no puede realizar los saltos. Obviamente sirve también, ¿verdad?, para inseminación artificial, para extracción de semen, pero generalmente hay ciertos caracteres que son heredables, por lo tanto hay que seleccionar muy bien los reproductores que yo voy a utilizar, tanto para monta natural como por inseminación. La calidad seminal, porque ya dijimos, el desarrollo testicular y escrotal no siempre es indicativo de buena calidad seminal, porque puede ser que tengamos un buen tamaño testicular, pero había sido, estamos con una orquitis o una inflamación, ¿verdad? Entonces ese tamaño no es el normal. Entonces hay que ver también el semen qué tal, ¿verdad? Si tiene buena cantidad de espermatozoides, si estos espermatozoides son viables, si tienen buena movilidad. Todo eso hay que evidenciar, y así como también la libido o capacidad de servicio. La libido sería el deseo sexual de nuestro animal, ¿verdad? Podemos tener un toro súper lindo, churro, lo que sea, pero si no tiene ese deseo por las hembras, no sirve como reproductor. Ya es para descarte o castración. Y acuérdense que el libido también es un factor de heredabilidad. El desarrollo testicular y escrotal, que tengo que considerar ahí, la circunferencia escrotal, la forma de mi escroto, que vamos a ver un poquitito más adelante. Tengo que tener en cuenta también la nutrición, para evaluar obviamente el desarrollo testicular y escrotal.
¿Para qué me sirve la circunferencia escrotal OCE? Me permite estimar la cantidad de tejido testicular capaz de producir esperma, porque les dije, ahí tenemos el parénquima testicular, o prácticamente donde tenemos justamente los túbulos espermáticos, ¿verdad? Que me van a ayudar al desarrollo de mis espermatozoides. ¿Qué hace? ¿Cómo se hace, digamos, la evaluación de mi circunferencia escrotal? Primeramente, tengo que palpar el contenido del testículo, ¿verdad? Se agarra generalmente con la mano no dominante, la base del testículo, ¿verdad? Que es la que contacta más con la panza, ¿verdad? Bajar los testículos hasta el fondo de la bolsa, y con la otra mano, que es la dominante, ¿verdad? Tocar con el pulgar y los 4 dedos. Tengo que ver la consistencia, ¿verdad? Si es duro, generalmente si es muy duro significa que hay fibrosis, puede ser que anteriormente tuvo una orquitis, una inflamación, se adhirió eso, ¿verdad? Puede ser que tenga una tumoración, ¿verdad? Si está muy blando significa degeneración testicular. La ubicación de ellos, unos testículos muy pegados al abdomen, generalmente tienen una temperatura muy alta y por ende no hay una buena termorregulación. El tamaño, los dos testículos tienen que ser de igual tamaño. Si es que uno es más pequeño que el otro, tenemos algún tipo de deficiencia también en la producción. Lo normal, los testículos son firmes, tienen que tener la consistencia más o menos como el de la palma de su mano, ¿verdad? Esa zona medio gordita de la mano que está conectada al pulgar de ustedes, toquen y es esa consistencia. Y también los testículos, como les dije, tienen que estar en la parte baja o al fondo del escroto o la bolsita. Tienen que hacer como una palpación, presión para bajar ambos testículos en la bolsa. Tienen que estar uno al lado del otro, tienen que tener movilidad, o sea, no tienen que estar pegados a la bolsa, se tienen que mover arriba y abajo. Al ejercer cierta presión hacia ventral, dice, se eliminan los pliegues escrotales que podrían dificultar la medición. Y ahí, una vez que yo hice todo esto, entonces tengo que estirar bien, como les dice, y bajar bien el testículo en la bolsa para evitar justamente que los pliegues de mi escroto me impidan una medición correcta o me den más centímetros de lo que en realidad es. Para medir, tengo que hacer poca presión. Si a la palpación los testículos son de consistencia normal, si necesito mucha fuerza para que mis testículos bajen, generalmente son testículos blandos, dice, o el escroto es muy grueso o con grasa. Se lee la circunferencia y se repite para confirmar la medida obtenida. Aquí, de esta forma se hace la medición. Esto se llama escrotímetro. En este caso, por ejemplo, la persona es zurda. En el caso que ustedes sean diestros, se toma de esta forma. Agarran de un ladito el escroto, ¿verdad? Bajan desde aquí, bajan los testículos hasta el fondo de esta bolsita, meten el escrotímetro en esta zona, ¿verdad? Con la otra mano, como muestra acá, es como un cintillo, y van empujando, empujando, empujando hasta, obviamente, el tamaño. Hasta el tamaño que nos marca aquí. Y esos centímetros son los que me indican la circunferencia escrotal. Una vez que medí, pueden volver a realizarlo o darle a otra persona para corroborar esa medición. Como dijimos, lo mínimo 23 centímetros. Dice que existe correlación positiva entre la circunferencia escrotal y el tejido productor de esperma. Por lo tanto, o como les dije, generalmente a mayor circunferencia escrotal tenemos una mayor producción de espermatozoides, pero como les dije, no siempre es así, porque hay que corroborar si no estamos con algún tipo de inflamación o orquitis, o algún tipo de edema o acumulación de líquido que nos da algún tipo de lectura incorrecta. Y vuelve a rememorar en testículos normales.
También me menciona que la circunferencia escrotal aumenta de 2 a 3 centímetros entre los 12 y 24 meses. Por eso decía que los que no llegan a un tamaño mínimo de 23 centímetros a los, prácticamente al año, decía, a los 12 meses, se descarta porque generalmente no aumenta mucho, no hay mucha variación en cuanto al crecimiento de los testículos o el aumento de la circunferencia escrotal. En cuanto a la forma escrotal, lo normal es que sea en forma pendular. Tiene que tener un cuello marcado, que es indicativo de un mejor desarrollo y funcionalidad testicular. La forma escrotal, bueno, hay diferentes tipos. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos escrotos rectos? Significa que tenemos una gran cantidad de grasa en la base del testículo y por tanto la termorregulación no es buena. Vuelvo a repetir. Al no tener buena termorregulación, generalmente la espermatogénesis no se da o se da de manera imperfecta. También puede ser en forma de cuña, ¿verdad? Que es, como dice ahí, se afinan formando una punta en la base, lo que hace que obviamente al tener, digamos, ese molde, hace que los testículos estén mucho más pegados a la cavidad abdominal y por ende la temperatura también aumenta. Y repetimos otra vez que dificultan la termorregulación. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Esto sería los escrotos en forma de cuña, dice, de lados rectos, perdón. Esto. Después tenemos el deseable, y este está muy pegadito a la cavidad abdominal. Muy pegados no nos sirve porque aumenta la temperatura escrotal. Estos son muy rectos, significa que aquí tenemos mucha grasa y por ende no tiene buena disipación del calor. Y estos serían los ideales, ¿verdad? Que hay un espacio aquí. Tampoco no están muy estrechos en esta zona como para enviar estos testículos o su contenido hacia ventral. Después también hay que evaluar obviamente el prepucio, ¿verdad? Porque justamente influye el pene también en cuanto a la cópula, que esta sea de manera correcta y la deposición del semen también sea buena y sea la correcta. Hay que ver el prepucio. Generalmente, como dice ahí, el prepucio ideal no es muy pendular ni es muy recto, pero no va mucho hacia abajo. ¿Ven? Dice que no tiene que pasar prácticamente un ángulo de 45 grados. Algunas se aceptan todavía si pasan un poquitito de 45 grados, pero generalmente ya presentan cierto tipo de dificultad en cuanto a la monta natural al menos. Cuando caen mucho, ya, pero prácticamente tienden también a infecciones, entre otras cositas. Aquí tenemos. ¿Ven? Tenemos diferentes tipos de patología, como la fimosis y parafimosis, pueden buscar también. Que serían también cierto tipo de patología que de cierta forma tienden a ser heredables también. En cuanto a la nutrición, me dice que los estudios en Angus y Hereford demostraron que dietas muy ricas en energía hacen que mis espermatozoides tengan 50% menos de motilidad. También aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales y se producen menor cantidad de saltos. Generalmente yo quiero tener mayor cantidad de hembras y pocos machos y que esos machos me sirvan para realizar varios saltos. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy una dieta muy energética, muy proteica a mis animales? Van a ser animales gordos. O sea, no es que va a aumentar la cantidad de masa muscular, sino que lo que aumenta es la grasa. Entonces, al tener mayor cantidad de grasa, generalmente se producen alteraciones en los espermatozoides y como les dije, aumenta una capa de grasa alrededor del cuerpo, alrededor de los testículos, que hace que la temperatura aumente más de lo normal y por ende dificulta la producción espermática. Y a la par, obviamente, pueden generarse gotas de grasa y otras alteraciones en los espermatozoides, como les dice acá.
50% menos es muchísimo de motilidad y también aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales. En cierta forma es normal, valga la redundancia, encontrar un cierto porcentaje de espermatozoides anormales, pero estos no tienen que pasar el 30% de anormalidad. Y obviamente al ser más gordo se cansa más rápido, entonces me producen menos cantidad de saltos o me cubren menos cantidad de hembras. También dice que fueron mejores aquellos toros que mediante la dieta permanecieron mucho más delgados. Y hay poca investigación en otras razas que no sean las que mencionamos, la Angus y la Hereford. Aquí tendría que haber 2 videos, pero no me está abriendo, entonces estos videos les voy a colocar nuevamente en la plataforma de la facultad. Esto prácticamente es todo de la clase de hoy. Esta clase va a estar subida, el videito también, junto con los links de estos videitos que les quería mostrar. Es todo, chicos, por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.